Hola a todos, buenos días. Yo soy Elena Madrid, soy la responsable de marketing de Dassault Systèmes SolidWorks en España y Portugal. Y estoy hoy con mi compañero Javier González. Hola, Javi. Hoy vamos a presentar otro nuevo episodio de la sesión del experto, que es cómo hacer que nuestros productos sean más competitivos. Este webinar tendrá una duración aproximadamente de media hora y al final podremos contestar vuestras preguntas, así que no dudéis en escribirnos en el chat. ¿De acuerdo? Os dejo con el experto en este caso, que es Javier González. Gracias, Javier. Hola, Elena. Hola a todos. Bueno, vamos a empezar ya porque es la hora pasada, así que vamos a ir sin más retraso hacia el tema de hoy, que os habíamos propuesto, de intentar hacer, de cómo hacer los productos más competitivos, ¿no? Bueno, nos presentamos, os presento yo a Elena también, ya lo he dicho antes, responsable de marketing, y yo llevaré la parte técnica de esta presentación. Entonces vamos a ir, pues eso, al tema que os proponíamos, ¿no? De cómo hacer los productos más competitivos. Realmente yo creo que esto a nivel de ingeniería, a nivel de diseño, incluso a nivel de lo que nos toca a nosotros, y general de la empresa, yo creo que es una de las preguntas clave que nos tenemos que hacer, ¿no? Cómo hacer nuestros productos mejores. Aquí os hemos traído un pequeño ejemplo de un producto, la influencia que puede tener dentro de una empresa, ¿no? Un producto, aquí donde os estamos señalando, fue exactamente cuando se lanzó ese producto en cuestión y podéis ver la evolución la gráfica lo que está mostrando es la evolución del precio de las acciones. Las acciones se revalorizaron 240% gracias a ese producto en 3 años, creo, aproximadamente. Bueno, el producto era las Air Jordan, la empresa era Nike y bueno, los que tengáis un poco de edad, que hayáis podido ver a Jordan jugar como yo y los que no, por documentales que se han hecho ahora, bueno, pues habréis visto estas frases que hay ahí, son unas frases que se han hecho bastante populares ya últimamente, en las que lo que viene Jordan a decir es que, bueno, él alcanzó el nivel que alcanzó gracias a la constancia, la perfección y la experiencia. Realmente lo que le llevó a esos niveles fue practicar, que es un poco lo que condensa esas frases que veis ahí, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, ¿podemos nosotros realmente consolidar esa experiencia, esa práctica para mejorar el producto? ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? ¿O cómo lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Por eso os hemos puesto ahí tradicionalmente, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues yo creo que estaríamos todos de acuerdo en el que, de manera clásica, esta ha sido la evolución de un producto. Desde su concepto, pasamos por ingeniería, que haríamos todo el desarrollo de diseño y, bueno, todo lo que sería la definición del producto. Iríamos a una fase de prototipos. En esa fase, pues bueno, dependiendo qué ciclos de prototipo tengamos, más o menos, y finalmente lanzaríamos el producto para fabricación. Yo creo que más o menos todo el mundo estaríamos de acuerdo en estas etapas, ¿no? Entonces ahora vamos a haceros otra pregunta breve. Sí, lanzo la pregunta, a ver si nos podéis ir respondiendo. ¿Qué son para vosotros los prototipos físicos? Bueno, 41% imprescindibles, 48% son recomendables y 11% no son necesarios. Vale, o sea que en cualquier caso no se hace falta pasar por el nivel de prototipo. En unos casos seguro, 100%, y en otros casos, vamos, si queremos tener un producto con ciertas garantías tenemos que pasar a través del nivel de la fase de prototipo, lo cual es normal. Pero, ¿qué ocurre con esa fase de prototipo? Bueno, la fase de prototipo, pese a que necesaria, nos plantea algunos problemas. Aquí podéis ver un estudio que se hizo. Ese estudio, las respuestas, por si alguno está sumando, ve que no suman 100%, es porque se podían elegir varias respuestas a la vez, ¿no? Pero lo que estáis viendo del estudio que se hizo por Aberdeen, lo que podemos ver es que los prototipos lo que nos generan en realidad es un coste elevado, tanto en tiempo como en el propio coste físico, digamos, de la materia del prototipo.
Luego también tenemos una cierta limitación del número de test, de ciclos que podemos hacer de prototipaje. Bueno, por un lado nos limita principalmente, yo creo que por un tema de costes, ¿eh? Nos plantea todos estos problemas. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos eso un poco, no? Por un lado tenemos el prototipo necesario, por el otro lado tenemos que los prototipos, bueno, pueden acarrear ciertos problemas. Entonces, bueno, lo que ocurre muchas veces es que esos errores, esos problemas los localizamos en la fase del prototipo, desde luego, pero muchas veces por esos problemas que planteábamos en la anterior slide, de costes, de tiempo, de imposibilidad física, quizás a lo mejor no se puede hacer un prototipo, dependiendo del proyecto, no se puede hacer un prototipo. Muchas veces se localiza ya en lo que es la fabricación del producto. Entonces, llegados a ese punto, ¿cómo se suele reaccionar? Bueno, pues quizá deberíamos replantear el producto en sí, ir al concepto, ir a la raíz y tratar de buscar una solución mejor que evite esos problemas. En realidad, lo que suele ocurrir es que vamos a ingeniería y le decimos, bueno, no tenemos tiempo, no tenemos capacidad para volver a replantear el producto, por tanto, arréglamelo. Haz algo para que se solucione ese problema. Bueno, eso también tiene sus consecuencias. La duración del proyecto total se incrementa, porque tenemos que hacer este ciclo de volver hacia atrás, esperemos que pocas veces, pero alguna vez. Yo lo llamo el ir escaleras arriba y escaleras abajo, de ingeniería a fabricación, de fabricación a ingeniería. Se incrementan los costes, desde luego, se incrementa el tiempo y lo que es innovación, la capacidad de replantearme ese producto para volver a dar una mejor solución al problema que tenía, pues es prácticamente nula. Entonces, bueno, ese es el planteamiento actual, pero ¿cómo podríamos dar una solución a esa situación? Bueno, pues la solución que podemos dar, y ahora me gustaría de nuevo tener un poco de feedback por vuestra parte, a ser posible, antes de continuar. Vamos a lanzar la segunda pregunta. En su opinión, ¿cuáles serían las facetas a mejorar en el desarrollo de producto? Los resultados, ahí los tenéis. Vale, pues nada, os decía, os estaba enseñando aquí una slide de una presentación que hizo mi compañero Dani hace un par de semanas, creo, que más o menos va en línea de lo que vosotros nos estabais proponiendo sobre áreas a mejorar. A ver, básicamente podríamos resumirlo, yo creo, y os he puesto ahí unos post-its, en que lo que buscamos que es reducir ese tiempo de desarrollo total. ¿Para qué? Para llegar antes al mercado, para poder lanzar el producto antes. Sin duda eso nos da ventaja sobre, por ejemplo, la competencia. También tener esa capacidad de reducir ese tiempo total, ¿para qué? Para tener más margen para innovar, para plantearnos nuevas soluciones a los problemas que nos están saliendo durante ese desarrollo. También la competitividad, es decir, ¿cómo podemos hacerlo más competitivo? Un poco lo que es el enunciado de esta sesión, pero la idea de competitividad, ¿cuál es? Bueno, pues de manera muy breve sería que yo reduzca los costes, que sea capaz de tener un mayor margen entre la valoración de ese producto en el mercado y los costes que me cuesta producirlo, ¿no? Productos más rentables también sería otra forma de decirlo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esa reducción? Pues de entrada tenemos una serie de procesos durante el desarrollo, que no voy a entrar en ellos en detalle, pero que los hacemos de manera secuencial. Tenemos que cerrar un capítulo anterior, como nos ha pasado a nosotros ahora con la encuesta, tenemos que cerrarlo para continuar al siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, proponemos que se pueda hacer ese proceso no de manera seriada, sino de manera paralela, sino que yo tenga la capacidad de poder interactuar a la vez, llevar a la vez diferentes procesos adelante sin esperar que tenga que acabar uno para continuar el siguiente. Eso redunda en que al final el tiempo global de desarrollo se me reduce al hacerlo todo en paralelo y tengo la capacidad de poder tomar, como os he puesto aquí, mejores decisiones antes. Entonces, bueno, aquí os estamos poniendo una propuesta de cómo se podría hacer eso. Este gráfico que estáis viendo, ¿cuál es? Es muy sencillo. Este gráfico, si veis en la parte inferior, no me acuerdo de dónde lo cogí, pero en la parte inferior lo que os está diciendo, en la parte que veis de amarillo, es que cuanto más tarde yo identifique un problema en un producto, más caro es ponerle solución. Ahí veis unos multiplicadores, 1, 10, 100, 1000, bueno, son aproximados, pero el concepto es claro. Cuanto más
avanzado esté el proceso de desarrollo del producto, más caro va a ser solucionar el problema. Entonces, nosotros os proponemos, ahora veréis que se resalta ahí una línea en color verde, en oposición a lo que sería esta línea de color lila, en la que tengo digamos, un ritmo constante de descubrir los errores, proponemos la línea esta de color verde en la que los errores se localizan en una fase muy temprana. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, ya veis ahí que la idea es ayudarse en la simulación digital, sin llegar a los prototipos. Entonces, la idea sería cambiar un poco esa secuencia que habéis visto anteriormente y introducir la simulación con la ingeniería. En realidad lo deberíamos poner en paralelo, no simulación y luego ingeniería, porque precisamente os estoy diciendo que la idea es no hacerlo de una manera seriada, sino hacerlo en paralelo. Pero bueno, alguien dijo por ahí que si lo ponía en paralelo se fastidiaba un poco el gráfico, así que bueno, lo hemos puesto así. Pero la idea sería simulación e ingeniería que estén constantemente teniendo intercambio de información. La idea es esa, la idea que yo localizaré entonces los errores no en una fase tan tardía, sino en una fase más temprana gracias a esta capacidad que tengo de simular. Y como estoy muy cerca de la fase de concepto, de la fase inicial, detecto los errores de manera muy temprana, sí que puedo plantearme el volver atrás y cambiar algún concepto del producto. Entonces, vamos a hacer otra pregunta, luego os vamos a dar un poco de descanso, no vamos a hacer tantas preguntas seguidas, pero tenemos por ahí otra, a ver si nos podéis contestar, nos ayudáis. A ver, la voy a lanzar. ¿En su empresa están usando algún tipo de software de simulación para sus productos? Esta es fácil, sí o no. Comparto el resultado y 65% sí que están usando algún software de simulación y el 35% no. Ok, vale, o sea que me alegro que la mayoría de vosotros estéis utilizando un software ya de simulación. Eso significa que realmente, bueno, esa necesidad existe y la tenemos localizada. Realmente creemos que es así. Entonces, lo que os vamos a enseñar ahora es un poco el planteamiento que desde SolidWorks, desde Dassault Systems, ya desde hace tiempo venimos planteando para la integración de la simulación. Es decir, hemos visto antes que os hemos estado explicando que hay que integrarlo en fase temprana, en fase de diseño, para hacer comprobaciones. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica un pequeño cambio de rol, un pequeño cambio de papeles, ¿no? De manera clásica siempre había un perfil de persona, de experto en simulación, que se encargaba de ese trabajo, pero si queremos realmente que eso sea ágil y que se produzca un intercambio de información muy constante entre diseño y simulación, tenemos que cambiar ese rol. La idea desde SolidWorks, desde Dassault, es que siempre el perfil de diseñador sea capaz de ejecutar simulación, que pueda hacer simulaciones puntuales, estudios no demasiado complejos, si queréis, pero que tenga esa capacidad de ir comprobando poco a poco el diseño, de ir validando poco a poco ese diseño que empieza a tomar forma. Desde luego, siempre existirá el perfil de analista para simulación avanzada, simulación muy puntual, muy específica, estudios muy avanzados, pero la idea es esa, que una persona que no tenga ese perfil sea capaz de ejecutar las simulaciones, al menos en esa fase temprana de la que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿cómo utilizaríamos la simulación dentro de este proceso? Pues aquí os hemos puesto una especie de embudo en el que lo que os planteamos son tres niveles, que son tres niveles simplemente que hemos establecido nosotros, no responden a nada más que una orientación puramente personal, pero son tres niveles en los que consideramos que se puede dividir la simulación de un producto. La primera fase, donde hemos puesto validaciones rápidas y frecuentes, la idea es que, por eso el embudo es más grande, es que vamos a hacer muchas comprobaciones, pero son comprobaciones breves, ágiles, puntuales. Y a medida que yo avanzo en el desarrollo del producto, voy a hacer menos estudios, pero quizás esos estudios sean más específicos y quizás requieran un tiempo de preparación un poco mayor. Pero, como ya en la primera fase lo he ido puliendo, lo he ido perfeccionando, el resto de estudios que vaya a hacer posteriormente serán mucho menores, el impacto será mucho menor. Entonces, vamos a empezar con, presentando la parte esta muy breve, que sería un estudio lineal, un estudio muy simple, un estudio estático.
¿Cuándo aplicamos este tipo de estudio de fase tan temprana? Pues bueno, partiríamos del concepto, aquí os lo he puesto dibujado en una servilleta, un diseño muy básico. De ese diseño muy básico yo puedo establecer ya que existen unas partes en las que, bueno, voy a tener un área donde se produzca una zona de cargas, una serie de orificios, de taladros para montaje, etcétera. Y de ahí genero un diseño primero, basado en ese concepto. Entonces, bueno, pues en esta fase, yo que ya tengo un diseño establecido, voy a hacer una pequeña validación, como os he comentado antes. ¿Cómo haría esa validación? Pues es muy simple. Lo que tengo que hacer para esta validación primera es primero saber, por supuesto, qué material va a ser, para tener las características y cómo va a reaccionar ese material ante el estudio que le voy a crear. En segundo lugar, si esa pieza va a estar fijada por alguna parte de la geometría, y lo puedo definir también. En este caso definimos que esas áreas van a estar fijadas y por tanto no va a haber desplazamiento. Y por último, ¿dónde se va a aplicar la fuerza? ¿Dónde se van a aplicar las cargas? Las cargas se puede definir qué tipo de carga exactamente quiero que sea. Pudiera ser torsión, pudiera ser simplemente una carga, pudiera ser la gravedad, lo que queramos. Entonces, haciendo estos 3 pasos, ya podría establecer ese estudio. Habría un cuarto paso, que es definir el nivel de exactitud que quiero del estudio, que sería la malla, pero principalmente esta sería la idea, y a partir de ahí podría hacer el estudio correspondiente. Y aquí tenemos alguna aportación de alguno de nuestros clientes. Sí, es verdad. Cuando hablamos con nuestros clientes, que solemos hacerlo recurrentemente, nos encontramos este tipo de afirmaciones, ¿no? Que nos comentan que la simulación es imprescindible para garantizar un diseño correcto y que anteriormente, sin poder utilizarla, habían tenido muchos problemas en la postventa, ¿no? Sobre todo en hacer cambios, lo que comentabas, ¿no? En ir y volver, en hacer cambios de diseños. Me había puesto mute sin querer. Vale. Pues eso sí, realmente, pues Igali en concreto es una empresa que está aquí en España. Nos conocemos bien. Y bueno, pues la idea es que generaríamos ese estudio y ese estudio, como podéis ver, nos daría aquí en escalas de color el resultado. De una manera muy gráfica podríamos ver cuál sería la salida de la información de ese estudio en concreto, en el que podríamos pues eso, analizar desplazamientos, analizar diferentes cosas. La idea es que este primer ensayo, este primer estudio, es muy rápido, muy sencillo de hacer, pero me va a permitir ya empezar a pulir ese diseño y saber que estoy en la línea correcta. Por tanto, es tremendamente valioso. Todo esto que puedo ahorrarme con unos estudios de este tipo, luego me va a repercutir eso, en todo lo que hemos estado hablando, sobre todo ahorro de costes. Vale, también os quería presentar una herramienta que es no tanto validar un diseño, sino cómo modificar ese diseño que yo tengo. También puedo utilizar esa opción, una opción que están utilizando muchos clientes ahora mismo. Volvemos un poco a la idea esa, ¿no? La idea es reducir costes, reducir tiempo de desarrollo y, por tanto, para hacer eso os hemos comentado que tenemos que hacer tenemos que interactuar de una manera más ágil entre lo que sería diseño puramente, lo que sería simulación, lo que sería el propio concepto del producto que estamos manejando. Y todo eso lo que hace es, en realidad, al reducir ese tiempo global, me da más capacidad de poder innovar, más capacidad de poder replantear soluciones como lo que os vamos a enseñar ahora. Una opción de replantearse nuevas soluciones sería lo que llamamos optimización topológica. Ya no sería una validación básica como hemos visto anteriormente, sea un poquito más avanzada y os vamos a enseñar cómo funciona. Pero el concepto también es muy simple. Es decir, yo partiría de un diseño básico que podéis ver aquí, por ejemplo, que yo quiero, por exigencias de mi proyecto, quiero reducir materia, pero conservar el rendimiento, conservar toda la funcionalidad de ese diseño, pero sacando material. Puedo sacar material simplemente por ahorrar costes, porque el material es muy elevado, o puedo sacar material porque, por ejemplo, si hago algún tipo de diseño se me ocurre de competición, no sé, bicicletas, por ejemplo, que el peso sea un factor. O, por ejemplo, el transportar esa mercancía, el peso podría ser un factor determinante. Por tanto, yo quiero sacar material, sacar peso, pero conservar siempre el rendimiento. Entonces,
Sobre esta idea vamos a haceros otra pregunta. A ver, lanzo la pregunta. Simplemente queremos saber cómo es de importante para vosotros factores como el ahorro de material y la reducción de peso en vuestros productos. Pues ahí vemos 59% ha dicho que es recomendable, 29% que es crítico y el 12% que no es relevante para su negocio. Muy bien, o sea, que realmente, digamos que casi el 90% juega un factor importante, ¿no? Que sería tanto el peso como el material. Vale, os voy a mostrar mi pantalla. Vale, pues sí, pues como me estáis diciendo, pues eso, casi el 90% es un factor a tener en cuenta. Bueno, pues esto puede ser una herramienta muy útil para vosotros. Y ya os digo, el concepto es extremadamente simple. Partiríamos de un diseño base, el que habéis visto antes, por ejemplo, que os he enseñado. ¿Y qué haríamos con ese diseño base? Pues bueno, plantearíamos un objetivo. ¿El objetivo cuál sería? Sería qué porcentaje de masa quiero yo reducir, conservando siempre el rendimiento y la funcionalidad. Eso no es negociable. Aunque también podría establecer otros objetivos, como por ejemplo evitar si la fuerza que yo voy a establecer sobre este diseño me ocasiona un desplazamiento, pues podría poner eso como prioridad, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el tema de reducir sobre todo masas, reducir peso. Entonces, yo fijaría ese objetivo. En segundo lugar, muy parecido al estudio anterior, tendría que establecer las partes de ese estudio que no se van a variar, que es lo que veis ahí de conservar regiones. Es decir, yo ahora voy a generar una geometría nueva, pero no puedo variar la geometría con la que, por ejemplo, me estoy fijando al resto de la máquina o al resto del proyecto, porque entonces no podría fijarlo. Por tanto, hay partes que yo voy a dejar invariables, tanto porque se fije a otro proyecto mayor, a otra máquina, o porque sea la parte donde va a recibir esa carga, esa fuerza, y tampoco quiero que esa superficie varíe. Por tanto, eso lo puedo definir. Hay otras cosas también que puedo limitar. Por ejemplo, como esto luego lo tendré que fabricar, pues puedo decir, no quiero que la nueva geometría tenga un espesor menor de X. ¿Por qué? Porque a lo mejor menor de X no lo puedo fabricar o el coste de fabricación se me dispara. Lo mismo, si tiene que ir a ser fabricado desde un molde, también puedo establecer ciertos parámetros o incluso unos parámetros de simetría para asegurarme que cuando se genere esa geometría nueva realmente es simétrica y por tanto va a ser más realista lo que sea su fabricación. Bueno, todo eso lo puedo definir, ya os digo, definiría esas partes invariables y lanzado el estudio me generaría una geometría que estáis viendo aquí. Estáis viendo que la parte en amarillo no se ha variado porque yo lo he definido así, pero la otra sí. Me ha generado una nueva geometría. Vale. Pues esa optimización topológica, luego yo podría también darle unos ajustes finales. Por ejemplo, podría decidir, bueno, pese a que cumple la reducción de masa que yo le he propuesto y me conserva el rendimiento, puedo elegir darle algo más de masa por si quiero luego tener un factor de seguridad mejor, etcétera. Puedo hacer ajustes finales, en todo caso. Pero ya os digo, el concepto es muy claro. Es definir el objetivo, definir las restricciones y lanzar el análisis. Una vez tengo hecho esa geometría, pues bueno, eso ya es un diseño de SolidWorks tan válido como cualquier otro, como el que se podría haber creado desde cero. Digo SolidWorks, pero porque es el software que utilizamos nosotros, pero cualquier, en este caso de nuestra casa de Dassault Systems. Pero sería 100% válido. Por tanto, yo a partir de aquí, este diseño sería, por supuesto, un diseño paramétrico, que yo podría hacer cualquier cambio de manera paramétrica, pero también luego podría someterlo a nuevas simulaciones, si fuera necesario. Y aquí tenemos también un cliente que está utilizando precisamente este recurso. Sí, en efecto, Javi. Esta es una empresa brasileña, seguramente los aficionados del motor la deben conocer, donde era crítico para ellos crear piezas ligeras, pero que fueran resistentes y a la vez rígidas, y donde estaban utilizando herramientas de topología. Así que otro ejemplo a comentar. Por ejemplo, estos en concreto utilizan este recurso que acabamos de ver, el de optimización topológica. Eso os lo hemos traído ahí. Y bueno, como resumen, yo diría la optimización topológica que os permite. Bueno, hemos incluido el concepto de sostenibilidad, es decir, si estamos reduciendo la cantidad de material que utilizamos, evidentemente el impacto que vamos a tener
en el medio ambiente, el impacto que vamos a tener va a ser menor. Estamos ahorrando eso en materia prima. Eso ya directo. Pero, desde luego, me contribuye a innovar. Es decir, me plantea una solución geométrica que yo de inicio no me había ni siquiera planteado. Entonces, bueno, puede ser una solución muy buena para la innovación. El caso que hemos visto anteriormente del cliente, competición, imaginaos. O sea, eso es la capacidad de tener una solución mejor que el equipo con el que estás compitiendo es básico. Y eso lo podemos trasladar también al mundo de la empresa hoy en día. Y desde luego ahorra tiempo. Es decir, yo si puedo tener una geometría generada que ya me cumple unos parámetros X, pues me ahorro todo ese proceso que podría venir después. Bueno, aquí os he puesto un enlace por si tenéis curiosidad sobre esta herramienta, sobre la optimización topológica. Podéis ir directamente a esa dirección que veis de nuestra web, o directamente os hemos puesto un código QR, así que si tenéis un móvil a mano también podéis acceder. Vale, lo que os comentaba, esta geometría que acabamos de obtener, esta una nueva pieza, vamos a decirlo así, yo, como es totalmente paramétrica, como es totalmente válida a nivel de diseño, yo puedo someterla a estudios. Aquí estáis viendo de que, bueno, yo esta misma pieza la hemos dicho, vale, pues vamos a hacer un cálculo lineal, un cálculo estático, para ver tensiones, desplazamientos o incluso comprobar el factor de seguridad. Ningún problema. Esa pieza, ya os digo, es perfectamente válida para cualquier tipo de simulación. Y ahora vamos a ir un poco a la segunda parte, segunda y tercera, que lo haremos de manera más breve, porque son estudios más específicos. Estos estudios, ya os digo, la idea es que lleguemos a este punto con mi diseño ya bastante depurado, gracias a todas estas comprobaciones rápidas que hemos hecho, y ya me pueda dedicar a áreas más específicas o a estudios más concretos. Aquí os pongo un ejemplo. Pues bueno, podemos someter en general a modos de fallo de las piezas, análisis de frecuencias, análisis de fatiga para ver el ciclo de vida de ese producto, cuánto durará, de pandeo, si voy a obtener una deformación excesiva y que eso pueda generar una desestabilización. Diseño armónico, qué pasa si yo tengo una fuerza que es constante, varía de manera constante a través del tiempo, o incluso puedo hacer vibraciones aleatorias. Vibraciones aleatorias, pues bueno, hemos puesto ahí, sería no determinista, es decir, tendríamos efectos que en principio no son constantes ni son predecibles. Por ejemplo, se me ocurre, pues, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Hay por ahí alguna presentación de SolidWorks de cómo hacer simulaciones de terremotos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace ese estudio? Bueno, ese estudio se hace en base a estadística, simplemente, dependiendo del territorio, dependiendo, etcétera. Pero también se puede hacer, también podemos llegar. Entonces, podemos hacer todo este tipo de estudios que, como ya os digo, son más concretos, más específicos, que exigen quizá un poquito más de preparación para el estudio, pero que ya lo llevo muy depurado hasta este nivel. Y también tenemos clientes utilizando simulaciones de estas de modo de fallo. Correcto. Este es un cliente que está basado en Barcelona y donde hacen robots humanoides, y nos comentaban en una de las entrevistas que hicimos que llevaron este robot a una feria y a la vuelta una de las piezas se había roto, ¿no? Ya sabéis que, imaginaros, ¿no? Crear un robot desde cero, el tiempo que supone. En este caso, con la simulación pudieron arreglar la pieza que se les había roto. Sí, la idea es esa, es que pudieron solucionarla e incluso cálculos de mejora. Es decir, no solo la solucionaron, que sí, sino que fueron capaces de plantearse una solución mejor de la que tenían anteriormente para evitar que volviera a producirse el mismo problema. Entonces, bueno, como resumen, para esta fase que hemos llamado modos de fallo y análisis de efecto, pues bueno, es importante eso. Yo tengo la capacidad ahora de ir más al detalle, identificar áreas de mejora muy específicas, muy concretas. Puedo también ver lo que sería el rendimiento del producto, ya no puntualmente en un análisis puntual de unas fuerzas, sino a través del ciclo de vida de ese producto. Y por último ya nos meteríamos en análisis más avanzados, que os voy a enseñar un poco también. Estos análisis avanzados, de nuevo, tienen una exigencia de un poco más de preparación para el estudio,
un poco más de exigencia también de cálculo, de análisis, de hardware. Pero ya os digo, la idea es que a través de los procesos que hemos hecho anteriormente, mucho más ágiles, lleguemos aquí de una manera muy, muy depurada. Entonces, bueno, este tipo de análisis avanzados, ¿cuáles serían? Pues bueno, está hablando en general de análisis no lineales, ¿no? Análisis no lineales en el que pues mi diseño, mi material, llega a un punto en el que ya no reaccionan de una manera constante, sino que reacciona de una manera en el que puede llegar incluso a un punto de ruptura, ¿no? Eso sería, lo dicho muy breve, un análisis no lineal. Aquí podéis verlo, pues, por ejemplo, en el caso del vídeo ese que veis en la parte inferior derecha, ya es directamente una rotura. Y el resto es una deformación que impide que vuelva a su estado original, por tanto, una deformación no lineal. Vale, pues este cálculo, que es un cálculo ya complejo, de cierto nivel, pues bueno, también lo podríamos ejecutar. Más análisis de interferencias electromagnéticas, por ejemplo. En Dassault tenemos la suerte de tener uno de los mejores solvers, uno de los mejores sistemas para este tipo de simulaciones en concreto. Y aquí, ¿qué estáis viendo? Pues bueno, estáis viendo el ejemplo de supongo que es un smartwatch, me imagino, y un estudio de esa interferencia electromagnética que puede hacer su funcionamiento alrededor del usuario. Entonces, pues bueno, obtenemos con el estudio cuál sería ese resultado y lo que hacemos es un cambio de diseño para poder atenuar precisamente esa interferencia, ese electromagnetismo, ese campo que tenemos. Aquí podéis ver el resultado directamente. Más estudios que tenemos, uno que está muy en boga últimamente, muchísimo, el estudio de fluidos, también un diseño más avanzado. Aquí veis un poquito cuál sería la base del cálculo de simulación de fluidos. A través de las partículas del fluido en concreto, se hace el cálculo de cuál sería su comportamiento, que es lo que veis un poco en la parte izquierda, y en la parte derecha veríais el resultado, ¿no? Cómo iría variando, también en colores, de manera muy gráfica, cómo iría variando todo ese fluido a través de la diferente geométrica que estamos viendo. Pero es extremadamente detallado este tipo de estudio. Ahí lo podéis ver. Aquí podéis también ver otro estudio. En este caso sería cómo llenar un tanque, un estudio realmente ya avanzado para ver todo el comportamiento del fluido que podéis ver aquí, pero que también es posible hacerlo. Otro que quizá tenga aplicación directa en muchos productos en los que estéis vosotros involucrados a día de hoy, ¿no? A día de hoy, ¿qué producto no tiene ya algo de electrónica, algo de el Internet de las cosas, de IoT? Pues muchísimos y cada vez más, ¿no? Pues ahí también entra en juego lo que sea simulación de fluidos. Podemos hacer definir cada uno de los componentes electrónicos que tenemos, saber la cantidad de energía que disipan y a partir de ahí poder hacer un estudio de fluidos y ver cómo se comporta dentro de la carcasa mi proyecto y qué distribución de calor tengo. Aquí vemos pues, que bueno, en el centro de la pantalla pues tendríamos algo de calor. Parece aconsejable poder tener en la parte superior algo de ventilación para favorecer la circulación y la bajada de la temperatura de manera consecuente. Pues bueno, como veis, el análisis de fluidos me permite saber exactamente dónde tengo que adaptar ese cambio de diseño en la parte superior, porque lo veo muy claramente en ese estudio. Y también uno que está tremendamente de actualidad, que es, pues bueno, el estudio también de fluidos dentro de ambientes cerrados, cómo circula el aire. También tenemos herramientas específicas para esto dentro de Dassault, dentro de SolidWorks, para, por ejemplo, cálculo de circulación de aire acondicionado, de ventilación, etcétera. Muy importante, ya os digo, fundamental en estos días. Muchos clientes lo están usando. Podemos hacer circular fluido a través de diseño, podemos hacer circular el diseño a través de fluido. Aquí veis pues, un ejemplo típico de automoción o de aeronáutica en el que bueno, hacemos un estudio de aerodinámica en la que nuestro diseño pues, vemos la reacción que tiene a través de los fluidos, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo del cliente.
Sí, aquí os hemos traído otro ejemplo, es de Martin Jetpack, donde tenían reto en el diseño de las turbinas. Y gracias a poder utilizar análisis de fluidos, pudieron optimizar algunos de los componentes clave del proyecto. Sí, estos en concreto yo recuerdo haberlos visto en la inauguración, no me digáis ahora, pero no sé si fue de unos Juegos Olímpicos, o no me acuerdo qué evento fue, pero recuerdo ver volar el proyecto este, me acordaré más tarde igual. Vamos. Vale, pues lo que os comentaba, estos análisis, digamos, más específicos, más avanzados, que exigen más tanto de preparación como de hardware, bueno, también los podemos hacer, pero ya os digo, la idea es que lleguemos a este punto de una manera ya muy depurada. Entonces, bueno, todos estos análisis los podéis hacer con SolidWorks, con la parte de simulación, evidentemente, sin ningún tipo de problema. Y de manera alternativa, a día de hoy también tenemos la opción de utilizar Simulia. Simulia, para empezar, ¿por qué he puesto esa flecha de Simulia que excede un poco la de SolidWorks? Bueno, pues he puesto que excede un poco por dos razones principalmente. Una, por rendimiento. Con Simulia tenemos la opción de no depender tanto de nuestro hardware y, por ejemplo, ejecutar ese análisis, ese estudio en los servidores de Dassault, en la nube, con lo cual obtendré un mejor rendimiento. Incluso con Simulia tengo un mejor aprovechamiento de mi propio hardware, si tuviera varios cores, etc. Entonces, primero por rendimiento y segundo porque para geometría que sea compleja, para geometría que pueda darme ciertos problemas a nivel de SolidWorks, Simulia puede dar un mejor rendimiento porque tiene un solver, tiene un cálculo mejor. Para los que estéis familiarizados con el ámbito de simulación, el solver es de Abacus, es estándar en el mercado, es la gama más alta que puede haber en simulación hoy en día. Por tanto, por eso os he puesto esa flecha, porque bueno, para temas concretos de rendimiento, para temas de geometría muy compleja, Simulia nos puede dar un mejor rendimiento. Entonces, ¿qué os pongo como ejemplo de cálculo complejo? Pues esto que veis aquí. Es complejo porque por la gran deformación que estáis viendo, tiene una deformación enorme, pero además esa deformación me está provocando contactos dentro de la geometría que yo he diseñado. Eso es un análisis, bueno, altamente no lineal, una cosa ya de envergadura y que de eso me puedo beneficiar con lo que hablábamos hace un momento con Simulia. Aquí os he puesto un muy breve vídeo de Simulia para que veáis un poco la idea de lo que estábamos hablando. Vamos a partir, en este caso, lo hacemos en colaboración con SolidWorks. Partimos de SolidWorks, un diseño de SolidWorks que yo subo a la nube y lo abro en Simulia, y dentro de Simulia empiezo a establecer el estudio. El estudio ya veis en Simulia que tiene un asistente en la parte derecha en el que me está diciendo los pasos a seguir. Primero me está diciendo, bueno, de tu diseño, qué partes realmente quieres ejecutar ese estudio. Vale, pues lo he reducido al cazo este de la pala que estáis viendo. Luego tengo que definir, evidentemente, los materiales, saber cuál será la reacción de los materiales ante la fuerza. Eso lo tengo que hacer a través de las curvas de estrés que tengo en los materiales. Y luego tengo que saber tanto los puntos que va a haber de contacto en mi geometría, y luego plantearé ciertas restricciones de movimiento. Lo importante es que, ya os digo, todo eso lo vais haciendo a través del asistente que veis en la parte derecha. Cuando está completada la fase se pone en verde, lo que queda lo estáis viendo que aparece en naranja o rojo, no creo que es naranja. En este caso estamos definiendo las cargas y una vez está todo eso definido, haríamos el estudio, lo lanzaríamos. Con Simulia tenéis la opción de ejecutar ese estudio, como os he dicho, en el cloud. También lo podéis ejecutar en local, con vuestro hardware. No estáis obligados a hacerlo al cloud, ni mucho menos. Y obtendríais el resultado de esa simulación. Aquí lo estamos viendo, pues bueno, hay ciertas partes que están con un grado de deformación que puede ser un poco elevado respecto al estudio que he propuesto. Bueno, pues nada, yo tengo ese estudio y ahora lo interesante es que con ese resultado yo puedo en SolidWorks alterar ese diseño. Lo que estábamos hablando antes, hago un estudio y las consecuencias del estudio es que puedo mejorar ese diseño que yo tenía planteado. Entonces, desde SolidWorks directamente haríamos esa modificación,
Como el diseño está directamente en el cloud, lo único que hago es actualizarlo, lo salvo de nuevo, se actualiza en el cloud, toda esa información sube arriba al cloud y supongamos que es otro perfil quien va a ejecutar la simulación, recibe esa nueva geometría y ejecuta de nuevo el estudio. Y vemos ahí pues todo lo que sería el resultado. Aquí estáis viendo lo que sería la vista pues desde un navegador. Estáis viendo que es un navegador. Cualquier dispositivo conectado a Internet puede tener esa vista tanto del estudio como de la geometría original. Y aquí tenemos más ejemplos de clientes. Sí, es otro caso de éxito de un cliente que vende soluciones para la perforación en la industria del petróleo y del gas, y donde en efecto utilizaban las soluciones de Simulia, ¿no? Entonces nos comentaban que, claro, el coste que tiene para ellos la parte del prototipo y testear las soluciones en el medio, pues lo resuelven gracias a una solución como Simulia. Eso es, sí, realmente es un poco lo que estábamos viendo. Y ahora vamos a hacer una pregunta. Nos gustaría saber si estáis usando un software de simulación, ¿cuál es vuestra opinión? Empatado, 51% los dos que les gustaría que pudieran integrar mejor el diseño, otro 51% que es complejo y largo de preparar los estudios de simulación, 32% que necesitan más potencia de hardware, 11% que es difícil compartir diseños y el 14% están satisfechos con la solución que tienen. Realmente es un problema común. Es decir, bueno, aunque estoy utilizando una herramienta de simulación, le podría sacar más provecho, podría interactuar mejor con diseño, lo que hemos visto hace un momento. Esos estudios que estoy haciendo necesitaría quizás más potencia. Bueno, pues un poco es lo que os hemos estado planteando hoy con estas soluciones, ¿no? Vale, pues nada, lo que os estaba enseñando un poco, ya os digo, este pequeño vídeo en el que veis un pequeño estudio. Esto también está hecho con Simulia. Aquí veis eso, diferentes estudios. Bien, lo importante de esto que es la comunicación, la interacción que decíais antes, que es complicado aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo estos estudios y publicando en lo que llamamos una comunidad. Una comunidad no viene a ser nada más que un lugar en el que yo intercambio información con mi equipo. Podéis visualizarlo como una red social. Entonces, si queréis información sobre qué es en concreto una comunidad, si no estáis familiarizados con ellos, os ponéis en contacto con nosotros, os lo podemos enseñar, no hay ningún problema. Pero la idea es que todos estos estudios que estoy haciendo los comparta no solo con gente que tenga, por ejemplo, una licencia de simulación, sino con cualquiera en la empresa. Y eso lo puedo hacer a través de las comunidades. Yo puedo coger este estudio que veis aquí y compartirlo con toda mi empresa a través de ese recurso que os he dicho, la comunidad, y en el que cualquiera puede ir a verlo. No necesita una licencia específica, sino que simplemente necesita acceder ahí. Y, como os digo, funciona a través de un navegador. Por tanto, cualquier elemento conectado a Internet, en este caso estáis viendo un móvil, podemos ver el resultado de un estudio, sin ningún problema. Aquí lo estáis viendo, que es incluso las opciones de material, las opciones de la malla, diferentes opciones se pueden manejar también para cambiar esa visualización. Por lo tanto, no dependemos del hardware, no dependemos de estar en un lugar físico, en la oficina o en cualquier otro lugar. Cualquier elemento conectado a Internet puede jugar con estos datos. Y bueno, como resumen ya final, pues deciros un poco eso, cómo podemos hacer los productos más competitivos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia con clientes. Pues bueno, lo resumiríamos un poco ya os digo, en estos puntos que veis aquí. Primero, es bueno extender la simulación a no especialistas en simulación. La herramienta ya está orientada en ese sentido. Habéis visto antes que teníamos un asistente en la parte derecha que me ayudaba por si yo me dejaba cualquier cosa. Bueno, pues todo eso. ¿Para qué? Para permitir más agilidad, para no tener que depender de un perfil concreto que quizá no tenga disponible en el momento que me haga falta. Contribuir a la innovación, súper importante. A través de lo que hemos visto hoy, me dan propuestas de geometría nueva que yo puedo utilizar. También me da más margen de volver al principio y replantearme el concepto de ese producto. No tener que hacer un parche en ingeniería o en producción,
sino volver a replantearlo, porque tengo herramientas que me ayudan a eso. ¿Reducimos todo eso? Reducimos tiempo, por tanto, reducimos costes. ¿Reducimos también ciclos de prototipo? Seguro que sí. Si yo hago todo este trabajo digital, si yo tengo un ciclo de prototipo me lo invento, 5 prototipos, oye, si lo reduzco a 3, pues es un coste importante dependiendo de mi proyecto. Ahorro de tiempo, sin duda, sin duda. Estoy adelantando todos esos problemas que me van a salir luego en producción o en prototipo, me estoy ahorrando el subir arriba, bajar abajo, comunicarlo, etcétera. Por tanto, el tiempo, sin duda. Y también favorecemos la sostenibilidad. Estamos haciendo hincapié mucho en la reducción de materia y que probablemente esa geometría nueva que tenga no solo es la materia en sí, a lo mejor el proceso de fabricación también tiene un impacto menor en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Por tanto, yo lo resumiría un poco en esto, nuestra sesión de hoy. Y nada, os pongo aquí un último enlace por si queréis profundizar un poco en todo lo que sería la oferta de simulación que tenemos. Ahí tenéis el link, el código QR, como os he dicho antes. Y únicamente, pues nada, deciros eso, que muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Espero que os haya sido de utilidad. Y nada más, Elena, no sé si quieres cerrar con algo. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas, así que Javi, te agradezco hoy que hayas estado con nosotros y de nuevo a todos vosotros que habéis participado en el webinar de hoy y habéis contestado las preguntas que os hemos lanzado. Os esperamos en la próxima sesión y para los que queráis volver a ver la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube.